creo que podemos dar otra vuelta, un nuevo inicio de la clase. ¿Cierto? Sí, aquí está bien. Ya, parece que ahora sí podemos arrancar. Voy a repetir. Decirles que esta clase tengo unos cuantos puntos que tocarlos. El primero es que los he convocado para que podamos ponernos de acuerdo en relación a las modalidades. Voy a silenciarlos ya para que después les voy a dar nomás paso al uso del micrófono. Bien, les decía que vamos a dar por iniciada la clase, el encuentro de 6 de mayo, con proyecto 3B. Y lo primero que quiero tocar es el objetivo, el propósito. Ustedes saben que la asignatura es de orden práctico, eminentemente práctico. Las instrumentaciones que hacemos están orientadas a que se haga algún trabajo, se desarrolle algún tipo de ejercicio y este sea evaluado y se vaya acumulando esa evaluación para que sea una nota de cierre. Bueno, lamentablemente en la universidad se han tomado determinaciones que van en contra justamente de aquello. El problema es que muchos no, bueno, dicen, ¿no? Algunos alumnos, no muchos alumnos, varios alumnos tienen impedimentos de varios tipos que les impide utilizar este tipo de medios, tener el dispositivo, los mecanismos, acceso a Internet, inclusive falla la economía. Entonces, por esa razón, por un lado, las autoridades han decidido reencaminar la actividad académica virtualmente hablando, pero evitando cualquier evaluación. Es una situación para nuestra asignatura complicada. Pero en fin, así se ha determinado y no voy a discutir. En consecuencia, a partir de la fecha, una vez que yo los convoque a las clases virtuales, dependiendo de cuánto dure esta cuarentena, nuestros encuentros van a ser fundamentalmente orientados a dos aspectos: coordinación e instrumentación. Vamos a hacer ambas cosas, nada más. Vamos a coordinar cualquier inquietud que ustedes tengan, responder algunas preguntas y por otro lado, instrumentación de orden teórico. Vamos a asumir como si fuera una asignatura eminentemente teórica. Pero no nos queda otra porque no les podría proponer trabajos, ejercicios, justamente por lo que he mencionado hace un rato. Como alguien decía, inclusive en WhatsApp, algunos alumnos se han manifestado y algunos los han apoyado, que no tienen posibilidades. Es decir, como no tienen posibilidades, no se les puede exigir nada. Bien, entonces, por si acaso estoy grabando la clase y lo que vamos a hacer es publicar esto a través del portal. En consecuencia, vamos a tener este material a su disposición en las fechas que vamos a hacer la implementación correspondiente, ¿ya? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, me ha preocupado el desenvolvimiento, el desarrollo, la regularidad con la que debíamos haber encarado el pequeño concurso que el lunes ha terminado. Han habido inconvenientes, pero de todas maneras, de una u otra manera hemos llegado a ciertos resultados. Lo que sí les quiero comentar al respecto y para tener la menor cantidad de problemas, en otras palabras, evitando conflictos con estudiantes, autoridades, representantes, etcétera, ese concurso, ese trabajo lo vamos a dejar como una experiencia más. Les he comentado, está en el portal arcromero.com, está publicado los resultados que ustedes han enviado, fruto de su esfuerzo.
a los estudiantes que han cumplido, los grupos que se han esmerado, yo quiero felicitarlos. En consecuencia, la cuestión de la calificación de la nota con relación a ese trabajo lo vamos a dejar en statu quo. No voy a poner una calificación, porque seguramente se justificaría en uno u otro sentido la justicia o la injusticia respecto a haber ganado nota o haber ganado una determinada calificación. Entonces, y además, estando vigente esa prohibición que les he comentado de hacer ejercicios, trabajos, prácticas en esta etapa, entonces estaríamos contradiciendo aquello y por ahí nos ganamos más inconvenientes, no solo ustedes, sino yo también. En consecuencia, sobre el concurso estaría suspendido, ¿ya? Estaría suspendido y en consecuencia no vamos a tomar, no vamos a hacer una transcripción de calificaciones en la planilla. Les he mostrado notas parciales, pero estas no han pasado a la planilla general. Si ustedes se van a fijar en el portal arcromero.com, entran a proyecto 3, calificaciones, van a ver que este concurso no está ahí calificado. Bien, entonces, el otro aspecto. El otro aspecto para lo que les he convocado es hacer una instrumentación, una reflexión, más que una instrumentación, una reflexión sobre el proceso de diseño, que vamos a pasar enseguida a mostrarles. Y antes de pasar eso, porque no quisiera avanzar y no tener una retroalimentación de parte suya, hacer un pequeño diálogo. ¿Ya? Ustedes tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos y me gustaría oír alguna palabra. ¿Alguien que quiera comentar algo? Tengo más de 30 alumnos, así que... ¿Alguien que se pueda manifestar? Yo, Arqui, no está bien, Arqui, ¿Has sobre, oído? ¿Has logrado oír todo lo que he comentado? sí, Arqui, Ya, exactamente, completo todo. completo, qué bien. Sí, sigamos prosiguiendo con, con el avance, Arqui, está bien. Ya, entonces, antes de pasar a esa parte que es más de contenido, es un contenido que no se olviden, estoy grabando, estoy guardando esta clase. Las personas que no han tenido oportunidad van a tener esa oportunidad después porque voy a publicar en el portal, ¿ya? Entonces vamos a pasar a hacer esa explicación, esa instrumentación orientada a lo que es proceso de diseño. Yo quiero que, o sea, mi interés con ese contenido es que ustedes, uno, reflexionen, razonen sobre las características de producción en el diseño arquitectónico urbano, por un lado, y por otro lado, entren un poquito en calor, ¿no? Con relación a lo que debíamos estar haciendo en la asignatura. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a pasar a la presentación. Me van a avisar si están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ya. Sí, titula esta parte Criterios teórico-prácticos del diseño arquitectónico. Esto utilizo en la asignatura, ya miren, desde la gestión 2011, porque yo estoy convencido de que algunos aspectos en nuestros tiempos con relación a la producción en el diseño son invariables, no están cambiando. En consecuencia, mientras no cambien, no sucedan revoluciones a nivel de la naturaleza de lo que hacemos en la facultad, entonces esto no va a cambiar. Primero hay que asumir de que el diseño es una actividad. Por eso pongo ahí diseño como verbo. El diseño es una actividad y a veces se asume como un resultado. El problema justamente radica en que la mayoría ve el producto como un sinónimo de diseño.
¿no? Inclusive, no sé si se han dado cuenta alguna vez, cuando presentan su trabajo, dicen, ahí, aquí está mi diseño. Pero no se dan cuenta, porque son tal vez un poco inconscientes en el sentido de que ese producto, esa solución, esa propuesta, ha resultado de una serie de actividades. En consecuencia, creo que tenemos que darle énfasis a ese aspecto. El diseño es en realidad una acción de orden productivo, fundamentalmente. Es decir, es una actividad dinámica, ¿ya? Es una actividad en la cual ustedes tienen que producir una propuesta, una solución frente a un problema que estarían atravesando. Miren, yo voy a interrumpir un breve instante. Hay gente que a través del WhatsApp se está quejando de que no puede entrar. No sé si hay algún inconveniente. Pueden coordinar ustedes internamente con esos compañeros para que los colaboren. Arquitecto, yo tenía ese problema de que no podía ingresar por ambas partes, digamos, por el link y tampoco por el ID. ¿Y? Y no sé, de la nada me metió, o sea, estaba esperando y ingresó a la reunión. Ah, ya. ¿Saben qué sucede con este sistema? Este sistema está cronometrado. El Zoom tiene ese detalle técnico. Entonces, cuando yo les convoco, los estudiantes inmediatamente tienen que empezar a acceder porque yo habilito el acceso a la clase. Posteriormente, cuando yo entro, ya no estoy pendiente de admitir o no. ¿Se dan cuenta? Ese inconveniente a veces sucede. Bueno, se siguen presentando estudiantes. Es como ir a abrir la puerta, ¿se dan cuenta? Están tocando la puerta y hay que ir a abrir la puerta. Todos los ratos se me van a interrumpir. Al momento ya han entrado 40 participantes. Hace unos minutos atrás, cuando empecé la clase, yo los admití a todos los que estaban en la puerta. Les dejé entrar, pero siguen apareciendo personas. Ya, entonces ese puede ser el inconveniente. Pero bueno, por el momento ya no hay nadie más y vamos a proseguir. Les decía, retomando esta instrumentación, no tenemos mucho tiempo con Zoom, que el diseño es una actividad dinámica, es una acción que requiere el compromiso de las personas. En consecuencia, no asumiremos el diseño solamente como un resultado, como una meta, sino como un proceso, ¿ya? Por eso justamente se llama proceso de diseño, que ahí se le da el énfasis al significado de esta acción. ¿Ese proceso qué significa? Que nosotros tenemos que desarrollar y crear, ¿ya? Para llegar a un determinado fin. Ese fin tiene que satisfacer el problema que nosotros estamos encarando. Entonces aquí es importante razonar en los dos aspectos. El desarrollo como una acción, como una actividad metodológica. Desarrollo implica aquello, orden, lógica, método. Y la creación, algo que es muy propio del ámbito artístico de la arquitectura. Usted sabe muy bien que arquitectura, inclusive en épocas clásicas, se consideraba como el arte mayor, arte. Y la arquitectura no ha perdido esa su esencia. Entonces, arquitectura es una disciplina mixta, híbrida, ¿cierto? Tiene contenido técnico, tiene contenido social y tiene contenido artístico. En consecuencia, el diseño, al alimentarse de esa otra fuente, compromete la acción del creador. ¿Y quiénes son los creadores? Los que desarrollan proyectos. Los que hacen el proyecto, los que encaran proyecto, los proyectistas, que en este caso serían ustedes, como futuros profesionales del diseño arquitectónico. En consecuencia, el diseño, fíjense, aquí es importante aclarar este detalle, es una acción ordenada, ¿no? Una actividad ordenada, una actividad que compromete la participación apasionada del proyectista y por otro lado,
su imaginación. La imaginación juega un papel muy importante para que lo que proponga sea algo novedoso. Aquí les quiero hacer recordar que dos cualidades yo enfatizaba en el aula, dos cualidades del diseño. Uno era la pertinencia y el otro el aporte, la novedad, la originalidad. Justamente estos dos aspectos están vinculados a lo que les acabo de mencionar. El desarrollo, como les decía, al ser un trabajo más de orden objetivo, implica planificar, investigar, analizar, interpretar, etcétera. Fíjense, es es el camino que usted tiene que atravesar desde reconocer las características del problema hasta pasando por la recolección de información, el análisis que puedan hacer la interpretación, etcétera, hasta atravesar todo ese ámbito que es el que más nos gusta a los arquitectos, la parte de la producción físico-espacial, ¿no? La prefiguración, el modelamiento, etcétera. A todo eso yo llamo desarrollo. Mientras que la creación es el toque de innovación que usted pueda incorporar en esa producción. No se olviden, por otro lado, esa producción está dividida en el ámbito teórico y el ámbito práctico. El ámbito teórico es el que arriba a un modelo llamado programa de requerimientos, necesidades y requerimientos, a través del cual nosotros, de forma ordenada, organizada, podemos cumplir esos dos requisitos de calidad que tiene el diseño, pertinencia y creatividad. Así que siguen tocando la puerta, así que por eso me interrumpo un poco. Las personas, bueno, fíjense, están llegando muy tarde y se están integrando a la reunión. Entonces, redondeando hasta esta parte, el diseño es acción, primero. Al ser acción, está implicando que el proyectista debe preocuparse por hacer un desarrollo ordenado de todos los componentes de esa acción, que van desde la adopción de un problema hasta la generación de una propuesta. Todo eso está además como decorado, como dosificado, como compensado paralelamente por la acción creadora de la imaginación del proyectista, para que su producto resulte algo novedoso. Bien, les decía que para ello, entonces, es importante esos dos componentes vitales en el diseño. Por último, reconocer de que ese proceso llamado diseño, ya no lo estamos viendo, ¿no? Solamente como producto, sino como proceso, evidentemente es complejo, es dinámico e intrincado. ¿Sí? Es algo que es particularmente propio de la producción a nivel de la arquitectura. No sé si en este punto alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, me gustaría oírlos. Aquí, para mí se ha entendido toda la exposición. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tenga? Yo tenía una duda, Dime, arquitecto, sí. sobre la innovación, o sea, ¿es un punto fundamental en la parte del diseño o es que hay que buscar otras cuestiones como el confort, toda la cuestión, o es que hay que basarnos más en innovar, digamos, en una forma u otra?
Me parece buena tu pregunta. Bien, voy a responder a eso. Él nos pregunta, el compañero nos pregunta si la innovación es fundamental. Yo les responderé de esta manera. El diseño, como hemos visto, al estar compuesto paralelamente por una acción de tipo racional, el desarrollo, y por una acción de tipo creativa, ¿no? La imaginación, etcétera, el aporte, la innovación, es 50-50. ¿Ya? Es decir, que ambos componentes tienen un mismo nivel de importancia. Les he hablado en su momento, creo que haberlo hecho en las clases, que cuando, por ejemplo, se propone un diseño industrial, alguien produce, alguna fábrica produce un diseño industrial, yo que sé, un electrodoméstico, por ejemplo, un televisor, yo que sé, un aparato de sonido, los que valoramos, los usuarios que valoramos ese producto, lo adquirimos, lo compramos, nos enamoramos, yo qué sé, valoramos ambas cosas. Es decir, que funcione bien, que tenga, o sea, que satisfaga nuestras necesidades como un, yo que sé, como un artefacto para lo que viene, para lo que vino, yo que sé, escuchar, ver, a trabajar, yo que sé. Pero por otro lado, nos apasiona también esto de la novedad con la cual se han lanzado ese producto. Y esa novedad, no se olviden, no implica solo forma. A veces eso a ustedes los marea. Piensan que la innovación, el aporte está concentrado en la morfología, en la forma. Y no es así. Cuando yo hablo actividad creativa, creación, novedad, innovación, aporte, originalidad, estoy refiriéndome a al enfoque que le han dado usted, el nuevo enfoque que le han dado a su producto. En el caso nuestro, su producto arquitectónico. Por ejemplo, ¿cómo han resuelto el aspecto paisajístico? ¿Qué novedad ha incorporado? En el aspecto ecológico, están, por ejemplo, favoreciendo a través de su edificio el uso de las energías renovables, las energías no renovables, en la composición del espacio. Ese espacio es fluido. ¿Cuán novedoso es la composición espacial? ¿Cuán novedosa es la composición espacial? La funcionalidad. ¿Cómo han organizado su estructura de circulaciones? ¿Hay algún aporte que no es normal? ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta? O sea, hay un sinfín de posibilidades en el ámbito creativo. No se tienen que circunscribir, es decir, no tienen que concentrar en exceso el ámbito creativo a la parte morfológica, a la forma de la cáscara. No es así. Ojalá haya contestado tu pregunta. Sí, arquitecto, está bien. ¿Alguien más? Bien, yo voy a proseguir en la presentación. Fíjense, ahora hago el énfasis que les había comentado a partir de esa división, que el diseño se nutre por una actividad ordenada, lógica, metodológica. En otras palabras, el proyectista tiene que ordenar sus ideas, ordenar los datos, ordenar los procesos, saber por dónde va a empezar, por dónde va a ir y a dónde piensa llegar. Ese es el ámbito racional del proceso, o sea, de esta actividad tan interesante que es el diseño. Y por otro lado, tiene que ser una persona imaginativa. Tiene que estar, y yo voy a hablar en términos un tanto más radicales, tiene que ser una persona que apasionada por lo que hace y en consecuencia lanzar con sus ideas inclusive una revolución. Una revolución quiere decir una propuesta que a nadie se le había ocurrido hasta el momento. Justamente a raíz de este segundo aspecto, ustedes, si han visto algo de los videos que les he proporcionado a través del portal y después creo que algunos enlaces que he pasado, se han podido dar cuenta que este ámbito, el de la creatividad, ha fundado a la larga
una serie de líneas o tendencias en el diseño arquitectónico. De ahí cabalmente han aparecido el posmodernismo, el brutalismo, el neoclasicismo, el deconstructivismo, etcétera. Todos los ismos, ¿no?, que conforman, en realidad, si usted se analiza en su esencia, esos ismos significan que los arquitectos que han producido con cierto grado de innovación, es decir, algo original, no importa utilizando formas inclusive clásicas, ¿no?, como el neoclasicismo, han producido un nuevo orden, ¿no? Han planteado un nuevo enfoque. La creatividad son nuevos enfoques. No se olviden que yo puedo, por ejemplo, proponer un cubo, pero con el enfoque yo le puedo dar ese toque de creatividad. Nadie va a decir que el cubo nunca ha visto, ¿cierto? Un cubo es una forma conocida, clásica, eh, de la escuela clásica, de los orígenes de la arquitectura. Así que miren, nos han extendido en esto del Zoom. 40 minutos nomás uno puede usar, pero por lo visto nos vamos a poder extender. Me acaba de llegar esa información. Entonces, la creatividad, como les decía, a la larga ha fundado una serie de ismos que en la arquitectura se conocen como corrientes, tendencias, etcétera, de las cuales, inclusive en la facultad, los estudiantes se suelen enamorar, ¿verdad? Es justamente por eso. En realidad, los que han fundado esa tendencia, esa corriente, han sido creativos y han visto, en realidad no han creado nuevas formas, sino las han solamente recompuesto, han restablecido las bases de esa forma, de ese tipo de arquitectura, han reconceptualizado, hace un rato usaba una palabra, han incorporado nuevas formas de utilización de formas que ya las conocemos, ¿no?, de espacios que estaban concebidos de una manera, ahora de otra forma. Así que la creatividad, reitero, les insisto, no es necesariamente hacer una recomposición morfológica, sino ustedes pueden, en cualquier ámbito de la arquitectura, plantear originalidad. No se olviden que la creatividad además exalta un aspecto muy importante, la personalidad. Todo proyectista tiene su propia manera de ver las cosas, ¿no? En el ámbito de la racionalidad, bueno, inclusive hay métodos de hacer análisis, investigación, hacer el ordenamiento de la información y llegar un poquito más allá, inclusive traspasar el umbral solamente de la teoría, llegar al ámbito práctico. Pero en la creatividad, el toque de las personas, ¿no?, el toque personal que uno le da a sus soluciones. En la racionalidad, que es el ámbito en el cual normalmente el estudiante suele tener inconvenientes, la primera gran preocupación suya tiene que ser el reconocimiento cabal del problema, que la interpretación del problema sea justa, cabal, integral, completa, porque ¿a quién tenemos que responder? ¿O a qué tenemos que responder? A un problema. Y otro detalle que no se tienen que olvidar jamás, el problema está vinculado al hombre, a las personas, a la sociedad. La sociedad, el hombre, las personas tienen el problema. E indirectamente con nuestra propuesta estamos solucionando ese problema. En otras palabras, el problema que tienen las personas, la sociedad, etc. Ese aspecto jamás nos tenemos que olvidar. El análisis del contexto y el estudio del marco teórico son otros dos aspectos importantísimos porque al final de cuentas estos nutren
lo que a la larga llamamos diagnóstico. Y el diagnóstico no es más que una sistematización de las condicionantes que más adelante van a permitirnos desarrollar nuestro diseño, nuestro proyecto físico-espacial de manera pertinente. Un buen diagnóstico, o sea, una buena determinación de condicionantes, o sea, un buen análisis del contexto en el cual está el problema y de la documentación que está vinculada a ese problema, van a garantizar que lo que vayamos a proponer cumpla uno de los requisitos del diseño, que sea pertinente, o sea, responda a las necesidades que se han detectado y le dan el carácter al problema. Así que es muy importante esto de la racionalidad. En consecuencia, si uno es ordenado, organizado, sistemático, metódico en el trabajo en este punto, estamos confiados, casi seguros, de que la futura solución, la propuesta, va a tener esos rasgos de pertinencia. ¿Y pertinencia qué es? Que cubra eficientemente las necesidades que nosotros hemos detectado a nivel del problema. Y en esta última parte tiene que garantizar que si nos refugiamos en un camino organizado para producir nuestra propuesta, vamos a garantizar que el proceso de diseño físico espacial también tenga la documentación necesaria como para fundamentar a nivel de la sociedad. Eso se llama plantear la factibilidad y la viabilidad del proyecto. Este aspecto es muy importante. Cuando uno trabaja de forma ordenada con los componentes o la información correcta, produce de manera metódica su trabajo, ¿qué es lo que está garantizando? Que va a poder plantear su producción y va a poder sustentarla. Si no trabajo racionalmente en ese sentido, va a ser difícil que ustedes puedan defender lo que llamamos defensa del proyecto, ¿no? Va a ser un poco difícil que defiendan. Van a estar, ¿cómo se dice? Improvisando. Esos datos van a querer improvisar. Van a querer, e inclusive se van a sujetar de algunos aspectos que llaman la atención a nivel de los exteriores que se pueden apreciar en su maqueta, en las plantas, las perspectivas, yo qué sé. No le van a dar el papel o el rol que es importante de todos los aspectos que han analizado, los han podido sistematizar y posteriormente han sido parte de la composición arquitectónica, ¿no? Cuando uno trabaja en forma desordenada, también la parte del diseño físico-espacial, eso sucede. Notarán que esto se subdivide en estos puntos, que es cómo se hace ahora el reconocimiento del problema, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí yo creo que he llegado con algo preliminar, importante en mi criterio, y me gustaría alguna retroalimentación de parte de ustedes. Cuando yo hablo de retroalimentación, estoy hablando criterios, preguntas, algo más que quieran añadir. Están habilitados, creo, sus micrófonos, así que me gustaría que se pronuncie. Hola, hola. Imagino que me han oído hasta este punto. Me interesaba llegar a ustedes con algunos aspectos vitales del proceso de diseño y reconocer en el diseño que hay dos fuentes a través de las que producimos, la fuente racional y la fuente creativa, que tienen un papel mixto, equilibrado, tiene que ser equilibrado, les decía hace un rato 50%, 50%,
y que de todas maneras las dos actividades son partícipes de la primera etapa llamada proceso de diseño teórico y también de la segunda etapa, proceso de diseño físico-espacial. Hasta este punto yo habría recorrido lo que me interesaba plantearles hoy día. Podemos volver a tomar, de hecho lo vamos a hacer para proseguir algunos detalles que son complementarios a esta presentación. Pero no lo voy a hacer en esta clase. Primero porque inicialmente yo tenía un objetivo mayor, las determinaciones que he asumido sobre el concurso, las características que vamos a asumir de aquí adelante, porque en la facultad, en la universidad, se han anulado las evaluaciones. Ustedes saben, proyecto 1, 2, 3, 4 y 5 son materias más prácticas que teóricas. Entonces es complicado, sin evaluación no se puede hacer gran cosa, pero como está prohibido yo voy a interrumpir evaluaciones, no vamos a calificar ni les voy a pedir que hagan algo porque además tienen incomodidades o inconvenientes para acceder a algunos medios. Entonces he llegado a la conclusión de que vamos a reunirnos para coordinar e instrumentar y recibir cualquier inquietud que ustedes crean conveniente, ¿no? Entonces he llegado a este punto en el cual hemos reconocido que el diseño, consecuencia, al nutrirse de esos dos ámbitos operacionales, operativos, la producción racional, la producción creativa, son los que le van a dar además, o van a garantizar a la larga, las dos cualidades de la propuesta arquitectónica, es decir, pertinencia, que cubra las necesidades de la sociedad, de la persona, de las personas, y por otro lado sea un producto novedoso, innovador, ojalá revolucionario, porque cuando es revolucionario empiezan a fundarse corrientes, como hemos visto hace un rato, les he comentado, las corrientes, las tendencias en arquitectura. Esos muchachos, me gustaría recibir de parte de ustedes algún criterio, alguna participación, pregunta, algo que quieran comentar, no sé. Aldrin. Hola. Yo quería hablar sobre esta parte, bueno, aumentar quizá un poco. Era una frase que decía un arquitecto que se llamaba Cota Paredes Sí, y sí. y decía que la arquitectura era como la medicina, o sea, en cierta parte, porque en realidad viene un paciente y tiene problemas. Nosotros primero hay que reconocer los problemas, esta es la cuestión. Es la misma parte que un médico que agarra los problemas, luego analiza los problemas y luego da una solución. Y bueno, yo quería complementar con eso porque se me hace muy interesante lo que se dijo y se parecía bastante a lo que él decía, que lo comparaba prácticamente con la medicina, ¿no? Que tenías que tener un problema y dar una solución. Entonces la arquitectura estaba para dar soluciones a los problemas que se tenía. Correcto, sí. Me parece muy oportuna tu participación y es cierto en el video que hemos podido ver a través de este estudio llamado Cota Paredes, evidentemente se resaltaba el hecho y de esa analogía, ¿no? Médico, el accionar del médico versus el accionar del arquitecto. Cabalmente por eso yo tanto insisto que las soluciones que nosotros vayamos a lanzar, si están organizadas, ordenadas, o sea, con todas estas preocupaciones que acabo de introducir en la clase, garantizan de que la solución que le llegue a la sociedad, porque nosotros vamos a lanzarle a través de nuestro producto arquitectónico una especie de tratamiento, ¿no?, a la enfermedad que ellos tienen. Esa enfermedad, ese inconveniente, ese problema, esas necesidades que tienen, las vemos desde ese punto de vista y en consecuencia nuestro producto de alguna manera es como la medicina, ¿cierto? Y es buena medicina cuando nosotros, les decía, garantizamos esos dos aspectos, que cubra su necesidad, que ese usuario, por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿no?, esa familia se sienta a gusto en su casa, la casa que le ha hecho el arquitecto, que se identifique con esos espacios, que le agrade vivir y no sufrir en ese espacio.
Eso es importante en el diseño. Entonces, a partir de eso ya hemos solucionado sus necesidades físicas, fisiológicas, ¿no? Pero no se olviden que cuando además le añadimos a eso un toque de innovación, de novedad, para eso estudiamos 5 años o más los arquitectos, que le damos un nuevo carácter, incorporamos un nuevo carácter a nivel del espacio, de la tecnología, los materiales, no sé, la solución de los sistemas, el medio ambiente, tantos aspectos que nosotros incorporamos en nuestros productos. Pero le damos un toque nuevo, un toque novedoso, todavía lo enamoramos más todavía a ese usuario, ¿no ve? No solo se siente a gusto, sino, como vulgarmente decimos, saca pecho, ¿no? Se identifica y además exalta esa solución porque no solo le satisface, sino además cubre una necesidad que es de orden más psicológico. ¿Alguien más quiere participar? Bien, miren, lo que vamos a hacer entonces, por las características de esta primera clase, que al principio hemos tenido un problema de orden técnico y después lo que hemos comentado, que mi objetivo básico primordial para este primer encuentro era establecer las condiciones con las que vamos a desarrollar estas clases y las evaluaciones que estarían interrumpiéndose. Nos encontraríamos de nuevo el día viernes, este próximo viernes, una clase en la cual vamos a solamente hablar o complementar este punto. Yo estoy convencido de un detalle que se van a dar cuenta a la larga. De tanto ir la fuente, ¿cómo se dice? De tanto ir el cántaro a la fuente, el cántaro se rompe. Entonces a mí me gusta a veces ser reiterativo, repetitivo, de manera que a veces en ese sentido yo pueda lograr un mayor efecto positivo en la asimilación, por lo menos por ahora teórica de estos aspectos, ¿ya? En ustedes, porque ese es mi propósito, llegar en ese sentido al estudiante. Por lo tanto, estaríamos interrumpiendo. Vamos a continuar sobre este tema el día viernes. Y el viernes, a su vez, traerán ustedes algunas inquietudes para coordinar, para poder intercambiar, como ha hecho nuestro compañero hace un rato, ¿ya? Entonces estaríamos interrumpiendo esta clase para vernos directamente el día viernes. De mi parte, eso es todo. Espero que se cuiden, compartan en familia, aprovechen un evento muy especial en nuestras vidas, en nuestras existencias, cuando un ente, porque no es ser vivo el virus, ¿no? Es un ente invisible, nos ha afectado de tal manera que nos ha arrinconado, ¿cierto? Pero hay que verle el lado positivo. Ustedes están más cerca de sus familias, tienen más posibilidades de hacer inclusive una introspección, pensar, analizar. Inclusive algunos dirán, ¿y qué estoy haciendo en arquitectura? ¿No? Por ahí llegan a ese extremo. Entonces, de lo que quieran hablar el día viernes y voy a completar esta clase, ¿ya? Entonces, por mí, eso sería todo. Viernes, por favor, traten de ser puntuales para esto de estar habilitándolos o no al acceso al aula virtual. Entonces, si están puntuales, miren, yo digamos 9:05, 9:10, bueno, ya no voy a admitir a nadie. En esto no hay excusas, ¿cierto? Porque es ir a un cuarto, encender y activar el sistema. No hay que usar transporte ni nada por el estilo. Bien, muchachos, entonces ya nos vemos el día, nos veríamos entonces el día, o iríamos el día viernes, ¿cierto? Ya, que está bien. Ya, gracias, chao. Hasta luego, Arqui. Se Chao, cuida. chao. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao. Ok. Chao, chao.